Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos de nuevo aquí a De Cero a Aleph. Una nueva semana estamos con Amelia Muñoz García en este programa dedicado a las matemáticas. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, hoy nos hablarás de la figura de la persona de Irving John Good, que fue un matemático judío británico. Nos comentabas que destacó por contribuir en la estadística y la computación. Falleció hace escasos 10 años. Es una figura que murió recientemente con también una edad prolongada. Nació en 1916. Háblanos de Irving John Good. Bueno, pues este hombre, que fue un niño prodigio de las matemáticas, dedicó su carrera principalmente a la estadística bayesiana y a la computación. Irving John Good, cuando nace no lo llaman así, lo llaman Isidor Jacob Goodak, ya que sus padres no eran de Reino Unido, sino que eran su padre polaco y su madre rusa. Pero él sí que nace en Reino Unido y destaca en matemáticas, como he comentado, desde muy joven. Con tan solo 9 años para 10 le diagnostican difteria y durante las semanas que tuvo que guardar cama se entretuvo intentando resolver la ecuación de Pell, x al cuadrado menos 2y al cuadrado igual a 1, y demostrando la irracionalidad de raíz de 2 por medio de reducción al absurdo, que va a ser un método que se utiliza en matemáticas y que él redescubre por su cuenta. Afortunadamente, sus padres lo envían a la escuela Harvest Dasher Aske en Hampstead cuando cumple los 12 años, y allí va a empezar a desarrollar sus estudios y va a estar allí hasta la mayoría de edad. Los profesores lo van a animar a que estudie matemáticas cada vez más complejas. Va a emplear libros universitarios del momento y, bueno, descubrió el principio de inducción también por su cuenta. No es por tanto de extrañar que acabara yéndose a Cambridge a estudiar en el Jesus College en 1935 y se gradúa en 1938. Decide entonces continuar sus estudios de camino a una tesis, y esto lo va a compaginar con torneos de ajedrez. Él era muy bueno en ajedrez, ganó, por ejemplo, la competición de Cambridgeshire en 1939, y no va a ser este juego un entretenimiento puntual en su vida, sino que lo va a permanecer jugando durante muchos años. Y además quizá aquello le permitiría vencer un poco su timidez. Se decía de él que era muy tímido. Para 1940 va a ganar el premio Smith. El premio Smith es un premio que concede la Universidad de Cambridge y que, aunque ahora le han cambiado el nombre hace relativamente poco, se lleva entregando desde 1769 tanto a un matemático como a un físico teórico todos los años. Entonces, él recibe este premio en 1940 y para 1941 va a obtener el doctorado con una tesis que trata la noción de dimensión, el concepto topológico de dimensiones parciales basada en la idea de Lebesgue. Actualmente esto se conoce como dimensión fractal, y este concepto hace referencia a un número real, no un número entero, que generaliza el concepto de dimensión ordinaria para objetos geométricos que no admiten espacio tangente, plano tangente, lo que le corresponde en función de su dimensión. Otra forma de verlo es la siguiente: es el ratio que representa la complejidad del detalle de un patrón o de una frontera en función de cuán cerca se pone uno a observarlo. Hay un ejemplo bastante conocido que representa lo que es un fractal y vendría a ser lo siguiente. Imagínense una isla, normalmente se coge la isla de Gran Bretaña. Entonces nosotros esa isla la podemos meter en un trapezoide, en un polígono de 4 lados, y más o menos se aproxima a lo que es la forma, pero muy por encima. Entonces intenta refinarlo. En vez de coger 4 vértices, coge 6, coge 8, coge 10. Entonces cada vez ese polígono que va o línea poligonal que va rodeando la isla es más fiel. Cuanto más puntos coges, más fiel es. Pero claro, cuanto más puntos coges, más longitud tiene el borde de la isla, es decir, el dibujo. Porque en vez de coger solamente las 4 líneas del cuadrado, coge cada vez más líneas en función del número de vértices. Sin embargo, la superficie no cambia porque la tienes acotada desde el principio por el rectángulo. Entonces, esto estudia eso, el cómo te puede, conforme te vas acercando, la precisión es mayor en función de lo cerca o de lo lejos que estés. Bueno, además de la tesis, Good venía publicando artículos en este tema y en otros de similar complejidad y a bastante buen ritmo. Pero entonces se le presenta la oportunidad de contribuir a los esfuerzos de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y Good decide, o más bien consigue,
un puesto en Bletchley Park, después de que lo invitaran a unirse por lo brillante que era y se aseguraran de que no iba a ser un espía, por supuesto. Este cargo va a cambiar significativamente su carrera. Bueno, Bletchley Park es una instalación militar en Inglaterra donde se llevaron a cabo los trabajos de descifrado de códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Wood formó parte del personal de Bletchley entre 1941 y 1945 y va a ser reclutado debido a su asociación con la Universidad de Cambridge, ya que tanto de esta como de la Universidad de Oxford salieron muchos de los científicos que van a tomar parte en el proyecto. Además, en Bletchley también se incluían buenos jugadores de ajedrez, se consideraba una cualidad bastante deseable para trabajar allí, e incluso personas que habían demostrado una u otra habilidad especial con las palabras. Pero el hecho de que los alemanes emplearan máquinas de cifrado electromecánicas hizo necesario la contratación de matemáticos. Entre ellos podemos destacar pues el famoso Alan Turing, también está Gordon Welshman, John Jeffries, Derek Tant, Bill Tuttle, Max Newman y nuestro Irving Wood. Estos van a ser los principales cerebros decodificadores de los comunicados alemanes. Y por cierto, eso incluye aproximadamente un 43% de judíos trabajando como cabeza del proyecto. Otro porcentaje también curioso es el número de mujeres que formaban parte del personal de Bletchley Park. Estamos hablando de hasta un 75% de las 10.000 personas que llegaron a formar parte del programa. Y de estas, el 75%, como he comentado, van a ser mujeres, usualmente de clase media y con estudios superiores, como puede ser la carrera de matemáticas, de física o de ingeniería. Bueno, el trabajo de Wood va a incluir la creación del Colossus, la primera computadora digital creada a gran escala y que estaba, por supuesto, orientada a la decodificación. Wood además va a escribir más de la mitad de la teoría o de los manuales, como quiera verse, para usar este y otros de los colosos con eficiencia. Bueno, cuando acaba la guerra, Wood acepta un puesto en la Universidad de Manchester como profesor a las órdenes de un antiguo colega suyo, Max Newman, y él va a enseñar matemáticas puras, aunque también se va a involucrar en un proyecto de creación de una computadora digital. Desde su época en Bletchley Park, en la computación, que es la madre de la informática, le va a venir interesando un montón. Había llegado a especular sobre la creación o el nacimiento de superordenadores inteligentes, tema que trataré un poquito posteriormente. Tanto es así que en 1948 le van a ofrecer un puesto en el cuartel general de comunicaciones gubernamentales británico, y Bush lo va a aceptar gustoso. Él va a volver otra vez a trabajar para el gobierno desde el punto de vista de defensa. Así que bueno, se traslada a Londres y publica su libro Probabilidad y el sopesamiento de evidencia en 1950, sobre teoría de probabilidad, la otra rama de las matemáticas que venía interesándole. Otros trabajos relacionados van a ser el libro Decisiones racionales de 1952, así como varios artículos referentes a cadenas de Markov, a teoría de información e incluso números de Mersenne, que son números primos que cumplen determinada característica. Todo ello mientras seguía jugando al ajedrez. En 1958 va a tomar parte y llega muy alto en la competición de ajedrez de Inglaterra del Oeste. Este mismo año, en 1958, va a trabajar durante un breve periodo para IBM. Y esta experiencia, junto a su estancia en Princeton en 1955, le hacen empezar a plantearse el irse a Estados Unidos, el trabajar allí. Traslado que, sin embargo, no acaba por llegar. Si bien en 1959 dimite de su puesto en el Ministerio de Defensa y acepta un puesto en el Laboratorio de Investigación del Almirantazgo en Inglaterra. Así que cambia uno por otro. Permanecerá allí hasta 1962, cuando por fin cruza el charco para trabajar un par de años en la División de Investigación de Comunicación del Instituto de Análisis de Defensa, eso ya en Estados Unidos. Y por fin en 1964 va a volver a la vida universitaria, pero no en Estados Unidos, sino en Trinity College, en Oxford, con una beca de investigación por 3 años, tomando también un puesto en el Laboratorio de Computación Atlas, uno de los mayores centros de investigación en informática que van a existir entre 1961 y 1975, y que proveía de tiempo de ordenador, podríamos decir, tanto a científicos como al gobierno británico. La máquina que allí estaba era la Ferranti Atlas I, que era el mejor ordenador de la época. Llega 1965 y Woods publica, entre otras, un par de libros de gran calado.
estimación sobre probabilidad, un ensayo sobre métodos bayesianos modernos y especulaciones referentes a la primera máquina ultrainteligente. Mientras que el primero lo que va a hacer es explorar diversas maneras de abordar problemas estadísticos que presentan escasez de datos, el segundo va a definir la noción de máquina ultrainteligente, que es aquella pues que puede superar ampliamente la capacidad intelectual de hasta el ser humano más inteligente. Dado que un humano la diseñó y la construyó con éxito, esta máquina ultrainteligente podrá diseñar máquinas aún más inteligentes que ella misma, lo que llevará a una explosión de inteligencia, que es como denomina el crecimiento exponencial de la inteligencia de las máquinas el autor. Así, Wood indica en su libro que este artefacto va a ser el último gran invento que tendrá que hacer el ser humano, ya que a partir de ahí este superordenador tomará la rienda y construirá todo aquello que no haga falta. Bueno, en 1967 acaba su contrato en el SRC, en el Instituto de Análisis de Defensa, y decide aceptar un puesto de profesor investigador en el Instituto Politécnico de Virginia, que forma parte de la Universidad Estatal en Estados Unidos. Este será el último destino fijo que va a tener Wood, siendo ascendido a profesor distinguido 2 años después de su llegada y permaneciendo allí 27 años, hasta su jubilación en 1994. Por esta época va a ser cuando empiezan a lloverle los premios, desde ser nombrado miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias en 1985, o miembro de la Real Sociedad de Estadística en el 2004, o incluso miembro de honor del Instituto Internacional de Estadística en 1990. También va a recibir premios como el Premio Pionero de Computación de la Sociedad de Computación del IEEE en 1998 y también el Premio Educador Extraordinario de América en 1970. Otros méritos que podríamos nombrar, pues la Orden Internacional del Mérito de 1993, la Medalla al Honor Americana en el 2002 y la Medalla del Congreso a la Excelencia en 2004. Estos premios van a reflejar 4 aspectos fundamentales de la carrera de Wood, a saber, pues que era un matemático todoterreno, ya que como vemos se va a dedicar tanto a las matemáticas más teóricas al principio de su carrera, como después se vuelca en matemática, en estadística bayesiana, también bastante informática. También vamos a ver que va a destacar como educador. Si bien no solía llevar a cabo muchos cursos, sí que se los tomaba muy en serio y se implicaba mucho con sus alumnos y además le ha ayudado a publicar siempre que lo necesitaran. También va a ser un investigador famoso y solamente con ver el número de libros que tiene se puede ver. Y por último va a ser un veterano agente de inteligencia militar. Wood murió en 2009, como comentaba, hace bastante poco, en Virginia, con 92 años. Sin embargo, me gustaría destacar un último aspecto que quizá no haya dejado demasiado claro, y es que durante su carrera va a trabajar muchísimo la estadística bayesiana y además se va a adelantar a su tiempo. La estadística bayesiana es una manera de abordar la estadística que parte de la noción de que el estado del mundo se expresa en términos de grados de creencia y se basa en el uso de probabilidades bayesianas. Su interés en bayesiana surge poco antes de acudir a Bletchley Park. En 1950 publica un libro que hemos comentado muy importante al respecto y se va a adelantar mucho al resto de los matemáticos que trabajan estadística, que se iban por otras ramas y sin embargo a día de hoy la bayesiana es lo que más se trabaja. Muy bien, pues con esa aclaración cerramos este de Cero a Aleph con estas explicaciones del prodigioso Irving John Wood, que contribuyó con grandes méritos a la matemática y al mundo de la computación, como nos ha explicado Amelia Muñoz. Y antes le comentaba fuera de micrófonos, le hablaba de la máquina Enigma, ¿no? Que también hablaste de esa colaboración, de esa primera colaboración antes de su contratación con el gobierno británico para el espionaje, y de esa película en concreto se llama The Imitation Game, descifrando a Enigma, en la que trabaja con otros tantos compañeros, ¿no? En el que Alan Turing es el más conocido de ellos o la figura más visible, pero también Irving John Wood fue miembro, ¿no? de este equipo que planteó esta máquina que resultó fundamental, ¿no? para controlar las tácticas alemanas y de alguna manera también pues alcanzar esa victoria. Así que así, en efecto. Eso es, así nos despedimos, cerramos este de Cero a Aleph aquí en Radio Sefarad. Te agradecemos como siempre, Amelia,
que nos lo hayas traído aquí a los micrófonos y te esperamos en las próximas 2 semanas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.